Hola a todos, bienvenidos al curso de máquinas eléctricas ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto comienza ya. A continuación vamos a ver la parte 3 de los generadores síncronos, en el que veremos cómo es las conexiones de los devanados y cómo hacer la ecuación de la FEN inducida. Entonces, para este caso nosotros tenemos un rotor hexapolar. Como podemos notar aquí en este caso, pues estamos asimilando que es un rotor de polos salientes, pues para el claro entendimiento. Y nosotros podemos ver aquí que cada grupo de bobinas está representado únicamente por una bobina. Para este caso vamos a representar la fase en un instante de tiempo marcada con un punto. Es decir, aquí va a ir en esta polaridad, va a ser por ejemplo mi positivo, y para este caso A2 por este lado va a ser mi positivo. Como podemos ver, efectivamente aquí está entrando un norte y aquí está entrando un sur, lo que me causa pues que el campo genere una corriente en sentido contrario en esta y en esta, haciendo que la conexión de esta sea un punto del otro. Igualmente vamos a tener pues nuestras bobinas distribuidas, donde tenemos cada fase distribuida de lado. Podemos ver por ejemplo aquí A1 y tenemos a B1 efectivamente a 120 grados eléctricos, y después vamos a encontrar C1 a otros 120 grados eléctricos. Entonces cada grupo de fase, pues como les digo, va a estar indicado únicamente por una bobina. Para este caso nosotros tenemos una conexión en serie, en el que podemos ver pues que la FEN inducida por grupo de fase, pues vamos a tener aquí nosotros que si hacemos una conexión en serie, pues vamos a tener que la FEN inducida total va a ser igual a 6 EPG. Pero ¿qué pasa? Nosotros cada bobina de grupo por fase es igual al número de polos, es decir, este 6 en realidad me está representando el número de polos. Para este caso nosotros pues ¿qué podemos ver? Que tenemos un total de, o sea, estas tres están en serie y estas otras tres están en serie, de manera que va a ser, pues estas dos al tenerlas en paralelo, el voltaje aquí va a ser el mismo voltaje en estas tres que estamos viendo, de manera que pues nosotros aquí estamos viendo es que el voltaje generado va a ser 3 veces el voltaje por grupo de fase. Igualmente aquí si ya nosotros tenemos que pues como todas están en serie, pues el voltaje generado va a ser igual al voltaje por grupo de fase, como lo tenemos aquí. ¿Qué podemos concluir? Aquí nosotros tenemos una única trayectoria paralela, 6 polos. Aquí nosotros tenemos dos trayectorias paralelas, es decir, 2 veces A, y 6 polos, 6 sobre 2, 3, lo que me constituye A3. Y aquí nosotros tenemos 6 polos, 6 trayectorias paralelas, lo que me da EA igual a EPG. Y esta es la fórmula que me va a indicar el voltaje por fase según la conexión que nosotros hagamos respecto al número de polos y al número de trayectorias paralelas, obviamente también con el voltaje generado por grupo de fase. A continuación vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a diagramar la colocación de cada uno de los devanados por fase para un generador síncrono trifásico tetrapolar de 24 ranuras, conectado en Y y conectado en delta. Entonces exactamente tenemos 24 ranuras, 4 polos, 3 fases que va a ser Q. El número de ranuras que nosotros vamos a tener por alcance de cada polo va a ser un total de 6, teniendo nosotros 24. Y nuestro número de bobinas por polo por fase va a ser 2, es decir, por cada jueguito, digámoslo así, de bobinas dentro de un polo, dentro de una fase, pues va a estar conformado por 2 bobinas. Y el alcance eléctrico de cada ranura, pues vamos a tener nosotros que va a ser 30 grados eléctricos. Es decir, vamos a tener nosotros un alcance de 6 bobinas en donde vamos a tener nuestras 2 bobinas dentro del juego por polo. Y lo vamos pues a diagramar a continuación. Vamos a hacerlo en las 24 ranuras que posee nuestro estator.
Entonces efectivamente aquí tenemos ¿cuánto hay? Del 1 al 7. Pues del 1 al 7 va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranuras en total. Y tenemos 2 bobinas por polo por fase. Es decir, nosotros aquí vamos a tener nuestro primer polito, que en este caso vamos a asumir que aquí nosotros tenemos un polo norte. ¿Sí? Ese va a ser nuestro primer polito. Este es el estator, lo extendimos. Este es el rotor, también lo vamos a estirar. Entonces tenemos nuestro norte y conectamos las bobinas. De esa manera, supongamos que en este caso se nos va a generar una corriente en esta dirección. Como entra norte, vamos a asumir nosotros que nos genera una corriente en esta dirección y dibujamos el siguiente juego de bobinas. Si para el caso anterior efectivamente nosotros teníamos que pasando el norte por aquí asumimos una corriente hacia allá, si esta vez va pasando el sur en la misma dirección, la corriente va a ir hacia acá. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos conectarlos para que vayan en el mismo sentido las corrientes? Pues vamos a conectar el fin de esta al principio de esa. Y hacemos el conexionado de nuestros 2 juegos de bobinas de esa manera. De aquí para allá pues repetiremos lo mismo. Entonces nuevamente tenemos nosotros aquí norte y sur con los juegos de las bobinas conectados exactamente en esto. Recordemos, este es mi rotor, aquí está representado mis 4 polos, 1, 2, 3, 4 polos. Si va entrando norte y asumimos que la corriente va a ir hacia allá, cuando entre sur la corriente va a ir hacia acá. De esa manera hacemos este conexionado. Igualmente aquí, cuando la corriente va norte va a entrar hacia allá y cuando entre sur va a ir en esta dirección. Entonces nuevamente conectamos del final de esta al principio de esta. Ahora necesitamos conectar ya nuestras 2 partes finales. El principio de esta o hasta donde va la corriente del juego de acá a la principal de esta. De esta manera pues tenemos en este lado esta bobina corriente hacia aquí, esta bobina corriente hacia aquí, entra hacia aquí en el mismo sentido, va y pasa en este sentido, terminando nosotros nuestro final pues nuevamente en esta bobina donde tenemos nosotros pues las 2 terminales de conexión. Va a ser en este y este punto que llamamos SA. Y va a ser mi final de A. Igualmente nosotros, como veíamos en el transformador donde me indicaba que era el sentido de la corriente, representamos las bobinas aquí con un punto negro según sea por donde debe ser la conexión para cada una de estas, donde nosotros debemos conectarlas para que la corriente en la serie, para que la corriente vaya en el mismo sentido. Entonces iniciamos del principio de esta al final de esta, al principio de esta, nuevamente al final de esta y terminamos. Y nosotros aquí tenemos pues las 2 terminales de mi fase A. Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Vamos a tenerlos que desplazar pues 120 grados eléctricos, es decir, cuántas ranuras tenemos que desplazarnos nosotros, cuántas ranuras por fase. Entonces vamos a hacer lo mismo a partir de la ranura 5 y posteriormente la ranura 10. No vamos a dibujarlo en el mismo circuito, no vamos a hacerle el dibujo, no vamos a hacer el mismo ranurado, digámoslo así, o el mismo devanado en estas ranuras que dibujamos acá, sino vamos a dibujar adicional para cada fase a fin de que no se nos vea denso el circuito y podamos entender cómo es que se hace el devanado.
exactamente como cada fase está desplazada de la otra 120 grados eléctricos y cada ranura nos equivale a 30 grados eléctricos, pues nos vamos a desplazar 30, 60, 90 y 120, 4 ranuras hasta las 5. Aquí corregimos, teníamos anotado 5, pero obviamente pues 120 sobre 30 es 4. Entonces nos vamos a desplazar primero 4 ranuras, es decir, vamos a iniciar a devanar nuestro siguiente juego de fase en la ranura número 5 y nos queda de esta manera. Igualmente nos desplazamos 1, 2, 3, 4. En la ranura 9 va a quedar nuestra tercera fase y comenzamos a bobinar exactamente igual en nuestra tercera fase. De esta manera nosotros tenemos cómo queda nuestro conexionado pues para cada fase de nuestros devanados de bobinas. Ahora depende de cómo conectemos entre estas tres, pues si va a ser en Y o en delta. Para conectar nuestros tres juegos en Y, lo único que tenemos que hacer es conectar FA, FB y FC, volviéndose FA, FB y FC conectados nuestro neutro y SA, SB y SC nuestras tres fases. Para conectarlo en delta, vamos a conectar de FA a SB, de FB a SC y de FC a SA, como lo vemos en esta imagen. De esta manera pues nosotros concluimos este ejemplo pues de conexiones de los devanados. ¿Cómo es que hacemos el devanado por cada fase, por las tres fases, y cómo simplemente depende de cómo los interconectemos entre estas fases? Tenemos un conexionado en Y o en delta. Muchas gracias. La ecuación de la FEN inducida vamos a ver a continuación. Bueno, entonces lo primero que vamos a tener que el flujo que enlaza una bobina de paso pues va a ser SM igual a KP por SE, pues donde KP va a ser exactamente como habíamos visto nuestro factor de paso, de manera que la FEN que enlaza nuestra bobina de paso de fraccionario será esta. El flujo que enlaza la bobina en cualquier tiempo lo podemos expresar como Phi sub C igual a Phi sub P KP coseno de omega T, donde pues omega va a ser nuestra velocidad angular. El Phi sub P pues va a ser el flujo por polo que nosotros tenemos y pues Kp, como vemos nosotros, pues va a ser nuestro factor de paso, de manera que este va a ser como tal el flujo que va a enlazar a nuestra bobina. Y la FEN inducida en una bobina con NC vueltas pues va a ser de la forma S igual a NC por Kp omega Phi P seno de omega T. De igual manera pues nuestra FEN máxima va a ser igual al número de vueltas por el factor del paso por nuestra velocidad angular que tenemos por el flujo por polo que vamos a tener. Pues esta va a ser nuestra FEN inducida máxima en nuestra bobina. De igual manera su valor medio cuadrático pues será S igual a 1 sobre raíz de 2 de el flujo máximo, y pues vamos a encontrar que S va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 por 2pi por F por NC por Kp por Phi P, que nos da 4.44 por F, que es la frecuencia por el número de vueltas por la bobina por el factor de paso por el flujo por polo. Y pues aquí vamos a tener nosotros algo que vamos a llamar el factor de devanado, pues que va a ser el factor de paso por el factor de distribución. Y con esto tenemos que la FEN inducida por grupo de fase va a ser igual a EPG, como lo habíamos visto exactamente la vez anterior, que eso llamamos a la FEN inducida por grupo de fase. Recordemos que N es el número de bobinas por polo por fase, de manera que la FEN inducida por grupo por fase pues va a ser N por KE por SE, que va a ser igual a 4.44 por el número de bobinas por polo por fase, el número de vueltas, el factor de paso, el factor de distribución, la frecuencia y el flujo por polo. Me va a equivaler cualquiera de estas dos, pues es lo mismo. Y pues vamos a tener que podemos expresar, como les había dicho aquí, siendo este el factor de devanado, KW lo dejamos en términos del factor de devanado, la FEN inducida por grupo por fase, que nos da 4.44 por N por NC por KW por F por Phi sub P, el flujo por polo. Y pues la FEN inducida para P polos y A trayectorias pues va a ser EA igual a el número de polos sobre el número de trayectorias paralelas por 4.44 por N, nuestras bobinas por polo por fase, por NC, el número de vueltas, por el factor de devanado,
por la frecuencia por el flujo por polo. Y el número de vueltas por fase en serie pues va a ser el número de polos por el número de bobinas por polo por fase por el número de vueltas sobre el número de trayectorias paralelas. Es decir, esto me está identificando el número real de vueltas por fases conectadas en serie cuando existen a trayectorias paralelas. De manera que con cada W, que es nuestro factor de devanado, podemos definir las vueltas efectivas por fase de esta manera, que es el número de polos por el número de polos por fase, N por NC, el número de vueltas por el factor de devanado sobre el número de trayectorias paralelas. Y finalmente el voltaje por fase en serie pues será de la forma 4.44 por la frecuencia por NE, que es las vueltas efectivas por fase por el flujo por polo. De esta manera obtenemos el voltaje por fase sin carga, obviamente, pues que va a ser nuestro EA. A continuación vamos a hacer un ejemplo para la ecuación de la FEN inducida. Para el ejemplo tenemos que cada bobina de un generador síncrono doble capa trifásico de 16 polos y 144 ranuras conectado en Y con 10 vueltas. El rotor va a girar a 375 revoluciones por minuto y el flujo por polo va a ser de 25 miliwebers. Cada devanado de fase está conectado en dos trayectorias paralelas. Vamos a determinar A, la frecuencia de la FEN inducida, B, el voltaje de fase y finalmente C, el voltaje de línea. Primero tenemos que vamos a tener 144 ranuras S. Nuestro número de polos va a ser igual a 16 y pues por lo general vamos a tener nosotros 3 fases. Para este caso nuestro número de bobinas por polo por fase pues vamos a encontrar que es igual a 3 de la forma que ya habíamos visto. Nuestro número de ranuras por polo efectivas que vamos a tener para nuestro juego de bobinas pues va a ser 144 sobre 16, es decir, vamos a tener un alcance de 9 ranuras. De la 1 a la 2, de la 2 a la 3, 4, 5, 6, de la 1 a la 10 pues va a haber 9 ranuras. Y luego para saber el alcance eléctrico de cada ranura pues tenemos que 180 sobre nuestro alcance completo de las ranuras por juego de polo por fase. Y encontramos que es 20 grados eléctricos. Ahora para saber el alcance de cada una de nuestras bobinas, como vamos a ubicar ya 3 bobinas, entonces cada bobina, por ejemplo la primera va del 1 al 8, es decir, va a tenerme un alcance de 7 ranuras. Es decir que cada bobina va a tener un alcance o mi RO va a ser de 140 grados eléctricos. Aquí pues simplemente vamos a hallar nuestro factor de paso, que sabemos que es el seno de Rho medios, seno de 140 medios, que nos va a dar 0.94. Igualmente nuestro factor de distribución, que va a ser igual a seno de n por lambda medios sobre n seno de lambda medios, lo que nos da pues seno de 3 por 20 medios por sobre 3 seno de 20 medios, que nos da 0.96. Respectivamente, teniendo nuestro factor de paso y nuestro factor de distribución, encontramos nuestro factor de devanado, pues que simplemente es el producto de ambos, lo que me da 0.902. Entonces tenemos NC, que es nuestro número de vueltas, que nos dicen que tiene 10 vueltas. A es igual a 2, que nos dicen pues que hay dos trayectorias paralelas. Nuestro flujo por polo es de 25 miliwebers. Entonces con eso hallamos nuestro número efectivo de vueltas por fase,
que pues es de la forma el número de polos por N por NC por KW sobre A, lo que nos da 216.48. Igualmente nuestra frecuencia simplemente despejamos, tenemos pues que va a ser Nm, o sea el número de revoluciones, Nm a las revoluciones a la que gira el motor por el número de polos sobre 120, lo que nos da 375 por 16 sobre 120, obteniendo así nosotros 50 Hz. Finalmente nuestro voltaje por fase vimos que es de la forma 4.44 por la frecuencia por las vueltas efectivas por fase por el flujo por polo, de manera que encontramos que va a ser igual a 4.44 por 50 por 216.48 por 25 miliwebers, o sea por 10 a la menos 3 este 25, y nos da 1201.5 voltios. Y finalmente mi voltaje de línea pues va a ser mi voltaje de fase por raíz de 3, lo que encontramos que es 2081 voltios va a ser nuestro voltaje de línea RMS, son estos valores. Y con esto hemos terminado la parte 3 de generadores síncronos. Este material fue ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC en el curso de máquinas eléctricas. Muchas gracias y espero que haya sido de su aprendizaje.